Mi nombre es Madison Cifuentes y les voy a hablar sobre las teorías del derecho. Comenzaré primero con marxismo. El marxismo es una revisión histórica del mundo en función a la creación de un Estado comunista global. Las filosofías modernas y antiguas, en términos muy amplios, pretenden que las personas tengan un marco de ideas muy semejantes y un único gobierno, al pensar de manera semejante y con una única autoridad. No habría necesidad de la violencia o la guerra para resolver conflictos. Bajo este marco de pensamiento y de la segunda mitad del siglo XIX, Karl Marx, un sociólogo, economista y filósofo alemán, propone junto con su inseparable amigo Friedrich Engels la teoría del materialismo dialéctico, hoy llamada marxismo, que propone cómo llevar a cabo el ideal del comunismo. Un claro ejemplo del marxismo sería el país vecino, Cuba, que es un país donde el Estado predomina sobre el individuo. Hablemos de imperialismo. Es la práctica de denominación empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre las naciones o pueblos más débiles. Aunque algunos especialistas suelen utilizar este término de forma muy específica para referirse únicamente a la expansión económica de los estados capitalistas. Otros eruditos los reservan para caracterizar la expansión de Europa que tuvo lugar después de 1870. Aunque las voces imperialismo y colonialismo tienen un significado similar y pueden aplicarse indistintamente en algunas ocasiones, conviene establecer ciertas diferencias entre ellas. El colonialismo por lo general implica un control político oficial que supone la anexión territorial y la pérdida de la soberanía del país colonizado. El imperialismo, sin embargo, tiene un sentido más amplio que remite al control o influencia ejercido sobre otra región, sea o no de forma oficial y directa, e independientemente de que afecte al terreno económico o político. Un ejemplo de imperialismo sería uno económico y es, por ejemplo, Estados Unidos, que ejerce un considerable control sobre determinadas naciones del tercer mundo, debido a su poder económico y su influencia en algunas organizaciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Del mismo modo, las potencias europeas han seguido interviniendo de forma significativa en la vida política y económica de sus antiguas colonias. Sociologismo jurídico. La sociología comienza en el campo positivo de las ciencias naturales, primero con Durkheim y luego con Duhigg, los cuales son los principales exponentes de esta escuela. Entre sus principales ideales, la sociedad es un organismo, es decir, que todos nosotros unidos como sociedad formamos un ser físico, nuevo o un organismo vivo. Este tiene vida propia, diferente al de las personas que lo conforman. Estos individuos que lo conforman lo reciben todo de la sociedad: vida, civilización, valores humanos. La sociedad hace al hombre, el derecho nace de la sociedad, no es en el individuo. Este es un producto socio, es decir, el medio con que se protege un organismo social para conservar su existencia. El elemento positivo del sociologismo es que destaca la importancia de los hechos sociales para el derecho, aunque sus conclusiones son exageradas por ser demasiado unilaterales, ya que la sociedad no puede compararse con un organismo viviente de forma precisa, sino análoga, como también se critica en forma negativa el proceso físico o biológico en que la sociedad consiste según el sociologismo, el cual solo puede ser explicado por las leyes inductivas. Pero el hombre, en su nivel de ser racional y liberal, se rige por normas imperativas, por lo que el sociologismo se olvida de que el hombre no obedece por determinismo ni por coacción forzosa, para lo que no encuentra ciencia positiva. Un ejemplo de sociologismo es que los principales factores jurídicos a tener en cuenta son los relacionados con la aplicación efectiva del derecho ante los tribunales. Las normas o reglas jurídicas ejercen una influencia menor sobre las decisiones de los jueces, y lo importante será su carácter y bagaje cultural, sus debilidades y aborrecimientos, sus prejuicios, opiniones e instintos, condición y origen social e incluso su estado de salud. Estos factores son los que determinarán la solución jurídica de cada caso. El realismo norteamericano. El realismo norteamericano niega el derecho de todo valor absoluto y lo considere como un medio o instrumento para promover el éxito y la felicidad social. Esta solo puede ser obtenida mediante la solución de los conflictos entre los
intereses particulares y los intereses de la colectividad. Por lo tanto, merecen la protección social, lo cual exige hacer una teoría y la jerarquización de los intereses sociales, y esta teoría no puede ser permanente, ya que la sociedad siempre cambia, lo que hace el derecho un producto que está en equilibrio o a tono con la economía, la política nacional, internacional, etc., sin que se le pueda atribuir intereses universales definitivos y permanentes como lo hace el derecho natural. Es por ello que la conciencia del derecho en el realismo norteamericano es formada desde afuera por elementos tan fácticos y modables como son los hechos e intereses, lo cual desemboca en un radical empirismo. El factor positivo del realismo norteamericano es que destaca acertadamente la importancia del factor sociológico en el fenómeno jurídico, pero deja el derecho sin un verdadero firme fundamento, como el decir que el derecho es un medio de promover la felicidad social, pero no es claro al decirlo, ya que es un instrumento de felicidad general. No solo puede ser el derecho, sino también cualquier otra forma de control social, como es la economía, la política, etc. Ejemplos del realismo norteamericano serían la desconfianza hacia las reglas y a los conceptos jurídicos tradicionales, la consideración de que no son las reglas jurídicas tal como tradicionalmente son entendidas, y la convivencia de utilizar conceptos que reflejan la utilidad en las cosas. La teoría comunista se basa en el comunismo, que es una ideología política cuya principal aspiración es la consecución de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. Según el comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, no quita más que el poder de sujuzgar el trabajo ajeno por medio de esta apropiación. Pero ejemplo de lo que sucede en comunismo son las expropiaciones de las propiedades territoriales, la centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado, o sea, lo que quiere decir un monopolio exclusivo del Estado. Se puede decir que vivimos en comunismo, lo dejo a criterio de cada persona. La teoría mixta es el voluntarismo jurídico. Las escuelas voluntarias del derecho tienen como característica principal que se fijan en el derecho, en cuanto que es la expresión de la voluntad del legislador. Estas no se preocupan por el sentido de la justicia. En las leyes, estas se dirigen primordialmente a averiguar si tal disposición es verdaderamente querida como derecho para quien puede dar derecho. Todo lo que dice el príncipe tiene fuerza de ley, es derecho. Entre sus actitudes básicas están la glorificación del legislador, que es la fuente por excelencia del derecho, ya que solo es derecho lo querido por él y se exagera el respeto por la autoridad, hasta el extremo de olvidar que la autoridad son personas humanas, iguales a los demás. Entre los puntos que se destacan en esta actitud básica son las llamadas teorías teocráticas del derecho. Estas son propias de los pueblos primitivos, en los que el faraón, monarca o rey era visto como un dios, por lo que el derecho como creación de él significaba voluntad divina. Para el positivismo jurídico de la escuela de la exegesis y para todo el voluntarismo jurídico existe un triple fundamento del derecho. Primero, empírico, que es objetivista, ya que estas teorías consideran que la plenitud del derecho se encuentra únicamente en las normas del ordenamiento jurídico positivo, y se tienen dichas normas como simples hechos que se imponen al jurista. Fundamento racionalista subjetivista, ya que las normas jurídicas positivas han sido elaboradas por la diosa razón y porque en su aplicación se utiliza el método deductivo exagerando el papel de su razonamiento lógico. Fundamento voluntarista también subjetivista, ya que la ley es escrita por la expresión de la voluntad del pueblo y como esta voluntad es buena, de ahí la idolatría al código. Este instrumento sagrado, producto de aquella voluntad, se propone hacer los ciudadanos felices arrancándose del orden viejo e instalándoles al nuevo que garantice sus derechos y obligaciones. Es por parte de este triple fundamento que se ubica el positivismo jurídico de la escuela de la exegesis en las teorías mixtas, ya que se apoyan los factores objetivistas y subjetivistas, entre las que destaca con gran fuerza el voluntarismo. También se debe señalar en esta teoría, como en las anteriores, los factores positivos y negativos. Entre los positivos tenemos la importancia de la autoridad, lo cual sin caer en él
autoritarismo es correcto, ya que la autoridad es esencial en la comunidad política que la garantiza contra la disposición del anarquismo y la valorización de la certeza jurídica como aspecto subjetivo de la seguridad jurídica, ya que con el culto a la ley típico de esta escuela los ciudadanos sabrían que atenerse en la vida judicial y social. Entre los aspectos negativos del positivismo jurídico tenemos un excesivo voluntarismo y una excesiva falsificación y estancamiento del derecho. Entonces, es importante conocer de estas teorías para tener un juicio propio de lo que puede o no suceder en sociedad y para saber un poco más sobre el derecho. En conclusión, el derecho es un aspecto más de la vida social y se encuentra en una red de relaciones que abarcan la amplia esfera económico, social, política, cultural e ideológica. En esta dinámica interactiva, el derecho con frecuencia es un factor que cambia el hilo de las transformaciones sociales, en sentido amplio, y también que encierra las posibilidades que hacen y pueden hacer que en ciertas condiciones sean un factor de cambio y transformación social. El derecho tiene su fundamento en diversas teorías que explican por sí mismas sus orígenes, sus contradicciones y sus especificaciones. En su significado más concreto, el derecho designa facultades otorgadas al individuo dentro del conjunto. En efecto, la sociedad se impone al individuo, sometiendo las reglas sin las cuales no habría vida social posible, y en compensación le asegura y garantiza un conjunto de derechos públicos y privados que le permiten formarse, moverse y desarrollarse en el medio social. Gracias.